Por eso les cité ahora, que la pueden consultar, la sentencia T-240 del 2018. No quiere decir que usted tenga que expulsar o que usted tenga que suspender, no. Su colegio, su institución puede escoger otra ruta. Es decir, en este colegio nunca expulsamos a un estudiante. En este colegio nunca suspendemos a un estudiante. Puede escoger esa vía. Pero quienes decidan hacerlo también tienen su potestad. Eso de acuerdo no está prohibido por la ley en ninguna parte. Eso, ¿sí? Desde que esté en el manual de convivencia. Lo que dice la Corte Constitucional es: usted debe adaptar su manual de convivencia a unas orientaciones y debe estar el debido proceso. Usted puede escoger la ruta de decir: en nuestro colegio siempre vamos a preferir las actividades de reparación, de reconciliación y las sanciones que son reparativas, y nunca vamos a suspender a un estudiante. Lo pueden perfectamente decidir, pero el colegio que escoja la ruta, que diga: vamos a combinar procesos restaurativos, reparativos, con decisiones de sanciones a los estudiantes, con suspensión de un día, eso lo tenemos en el Carbonell, funcionamos así. Y los niños van a la reconciliación, van a la mediación, les ofrecemos disminución de la sanción cuando cometen una infracción de agresión, pero de todas maneras reciben suspensión y suspensión de clases, y van a la casa. Eso está en nuestro manual de convivencia, en nuestro manual. No, es que no tenemos por qué tener ningún problema, porque a usted, nosotros como directivos, solamente nos debemos a dos cosas: a la Constitución y a la ley. Y los funcionarios públicos, digamos, los jefes de núcleo, los supervisores, tienen también que obedecer a esas orientaciones de la Constitución y la ley. En ninguna parte de la Constitución y la ley dice que está prohibido eso. Recomienda la ley que se hayan procesos de restauración, de reparación, pero la Corte, este fallo es muy importante. ¿Por qué razón? Porque el fallo es de 2018 y la Corte Constitucional hace referencia se fundamenta para ese fallo en la ley 1620 y en el decreto 1965. Bueno, la verdad no hemos tenido dificultades en los 13 años que llevamos, en los 12 años que llevamos en la implementación del modelo, no hemos tenido problemas de ese tipo. Al principio sí, ¿no? Al principio los niños se ponían los chalecos y entonces los niños les decían que a cómo el minuto. A cómo el minuto. Pero eran cositas, pues, digamos, de menor categoría. Ese problema, y los padres pues son muy felices de que sus hijos sean mediadores, porque los niños además, incluso algunos niños nos han dado fe de que ellos han servido de mediadores en las parejas, entre sus papás y en la familia, porque desarrollan unas competencias superiores. Por ejemplo, si los estudiantes que están en conflicto son del grado tal, noveno por decir algo, evitar que la mediación sea realizada por otros estudiantes de noveno, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es como tener uno el conocimiento, ir conociendo cada vez más a su equipo, ¿no? E intentar asignarle ese tipo de mediación, como ya lo decía el rector, a un muchacho que tenga la experticia. Por ejemplo, si nos ubicamos en este contexto aquí, yo tendría que decirles que los expertos en mediación, ahora el rector decía aquí los de la mesa, pero los expertos en mediación son ellos y el rector. Porque como ustedes lo vieron en la presentación, hay estudiantes, por ejemplo, que comienzan a ser mediadores desde grado tercero de primaria. Es decir, Salvatore, por ejemplo, está en 11, es un estudiante que ya tendría una experiencia de 8 años, por ejemplo, en mediación, mientras que un funcionario como yo, que llegó hace 5 años, pues tuve que adaptarme dentro del proceso, ¿no? Lo otro es que sí hay un elemento clave, que seguramente ellos ahora también lo compartirán, y es que en el desarrollo de esas competencias hay algo que crece mucho en ellos, y es como la posición ética, ¿sí?, frente a la importancia del trabajo que ellos realizan, trabajo entre comillas, para el bienestar de la comunidad. Y es que en algunas ocasiones el mismo mediador
manifiesta que está impedido para participar de tal o cual mediación y que prefiere que sean otros los compañeros que medien. Creo que una cosa que es sustancialmente importante allí es mantener siempre un staff significativo de mediadores que te permite ese tipo de movimientos, ¿no? En este momento, en la sede central, donde tenemos en la jornada de la tarde niños de sexto, séptimo y octavo, y en la mañana, noveno, 10 y 11, tenemos aproximadamente 54, 51 mediadores. Entonces nos permite una movilidad en esos casos. Salvatore, ¿quería aportar algo? Yo quería contestar la pregunta de los padres. Bueno, en este caso yo soy mediador desde chiquitico, entonces fue algo que me dijeron como que, ay, ¿quién quiere ser mediador? Y pues yo alcé la mano así como ser representante o cualquier otra cosa. Entonces, al principio no fue algo que los padres se dieran mucho cuenta, pero después sí se fueron involucrando ya que la mediación es una idea buena. No hay nada que te lleve a lo malo en ese proceso ni nada. En cambio, a mí me formó, digamos, yo era muy tímido. El hecho de hablarle a ustedes con el poco propiedad que tengo ya es un avance. Entonces, digamos, también el colegio tiene mediadores a los padres. La mayoría de los papás que son mediadores son nuestros padres, entonces ellos se capacitan creo que por las noches. Entonces también nos ayudan en ese proceso, ya que la mediación no es solo un ambiente en el colegio, sino que también para afuera. Convivencia. El manual de convivencia es el otro protagonista, hay que adecuar el manual. Recuerden, el manual ustedes son autónomos, cada institución escoge la vía y los contextos, porque ese es el contexto. Lo que se aplica en un colegio puede no servir en otro, y así sucesivamente. Bueno, los objetivos de la implementación del modelo es lograr que la mediación se convierta en una herramienta en la ruta de atención integral para las situaciones de violencia tipo 1, 2 y 3, mejorar la convivencia y el desempeño académico de los estudiantes, prevenir y disminuir los casos de violencia y deserción escolar en el campo de las competencias ciudadanas. ¿Por qué implementar la mediación? Porque ha demostrado su eficacia en la prevención y disminución de los conflictos. Aquí están los resultados, digamos, de las estadísticas de las mediaciones. No quiere decir necesariamente que las mediaciones, digamos, disminuyan o que no haya conflictos. Puede que aumenten incluso porque van a estar registradas más los conflictos. Lo importante es que se hagan. Miren que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la tarde los niños más pequeños y hay más conflictos, hay 93 aquí, y en la mañana tenemos más, ¿no? 136 en total en el 2015, 93 en la tarde y 43 en la mañana. O sea, los niños más disruptivos, entre más pequeños, más disruptivos. Y más conflictivos, tal vez, ¿no? 136 teníamos en el 2015, ahora tenemos 240 mediaciones. Aquí están 93 en la mañana. ¿Por qué implementar la mediación? Por mejorar el clima de convivencia escolar y en consecuencia los resultados académicos. Aquí están los resultados. Mira, aquí nosotros estábamos en nivel superior en el año 2013. A partir del 2014 que cambió la clasificación de planteles a A+, nosotros estamos en A+, en Cali en primer puesto, en las 92 instituciones oficiales. Para implementar integralmente también la cátedra de paz, digamos que hace parte de la estrategia de implementar la cátedra de paz y cumplir con las funciones del Comité Escolar de Convivencia, que ya lo hemos mencionado reiteradamente aquí, ¿sí? Cumplir con los protocolos de la ley en las situaciones tipo 1, 2 y 3, ¿sí? Y bueno, ¿por qué implementar la mediación? Porque se reparan los daños causados, se propicia la reconciliación, se lanza un claro mensaje a la comunidad educativa. Ante los conflictos se actúa de una manera firme, reglada, pero también humanizada. Los actores del conflicto intervienen directamente en su solución. Y frente a la violencia, los padres privilegian una institución en que exista un plan en el que se previenen los hechos violentos. Con la mediación escolar se crea un tejido social y moral y refractario a la violencia y a favor del respeto por las personas. Nosotros tenemos solicitudes de 300 personas cada año y solamente podemos recibir 10 o 15. Y entonces, ¿a quiénes recibimos?
a los mejores. Entonces eso también te va incidiendo en los resultados académicos. Bueno, ese es el proceso de mediación escolar que quería presentarles. Quisiera ahora que ustedes le hicieran preguntas al coordinador, a los mediadores, sobre lo que se les ocurra, para que ellos están dispuestos aquí a preguntarles, o al rector también, Carlos Arturo Morales. Una vez haya agresión física, básicamente la mediación ya está. En la hora de la mediación, si hay agresión física, la mediación básicamente se daría por terminada, porque ellos están comprometidos a solucionar el problema y antes no empeorarlo. Por lo tanto, una medida que hemos visto que funciona y es estratégica es simplemente organizar a las partes del conflicto de los mediadores como alternados. Entonces sería como un mediador aquí y una de las partes del conflicto acá, otro mediador acá puede ser y la otra parte del conflicto acá. También eso genera como empatía a la hora de ellos poderse ver cara a cara y pues mejora como los canales para acceder a una buena mediación. Bueno, el promedio es aproximadamente 3 horas, ¿sí? Ese es un promedio. Hay mediaciones que pueden durar toda la jornada. Hay mediaciones muy pesadas que pueden durar hasta, o sea, se prolongan al siguiente día. Pero el tiempo casi siempre es de 2-3 horas aproximadamente, el promedio de la mayoría. Exactamente como lo acaba de decir el rector, hay mediaciones que están prolongadas de media hora, 1 hora, hora y media, y pues más que todo se basa en el caso y en el tipo de conflicto que uno esté tratando. Si el conflicto ya es muy agravado, ya se toman otras medidas, se toman otros contextos, otros métodos, ya dependiendo de la capacitación, y entonces de ahí más que todo se basa el tiempo de la mediación, dependiendo del caso que se esté tratando. Yo agregaría simplemente que cuando ya se logra una cultura de la mediación, hay mediaciones que incluso no van a la mesa de mediación, porque ya los estudiantes saben cuáles son los niños mediadores en el colegio. Y a veces hay situaciones que no necesariamente implican conflictos como agresiones verbales, agresiones físicas o ese tipo de situaciones que nosotros comúnmente manejamos, sino la niña, hablemos de situaciones que presentan mucho séptimo, octavo, la niña que se preocupa porque esa niña la mira mal. Y entonces lo que hace es buscar a un estudiante mediador en su descanso o en un momento en que oportuno para ella y decirle, mira, porque son muchos los casos también que nos presentan de ese tipo. Yo siento que probablemente tengamos un conflicto con esta compañera del otro grupo, me parece importante que tú me colaboraras para dialogar con ella, hablar un poco de mediación, ¿sí? Entonces, no necesariamente todas las situaciones que van a ser mediadas terminan en la coordinación. O sea, existen diversos tipos de conflicto, como le decía Natalia, y cada uno merece una atención diferente, ¿sí? Y a veces son muy parecidos, pero finalmente por los antecedentes de los estudiantes, por las experiencias previas que hemos tenido con ellos, resulta que el tratamiento es completamente distinto. Entonces sí, hay algunos casos que son muy complejos, que implican, como decía Salvatore, 2-3 horas, pero hay situaciones, por ejemplo, hablaba el rector ahorita de las estadísticas, por ejemplo, de niños de primaria. A veces a un niño de primaria que se le desaparezca un lapicero es un gran conflicto para él, ¿sí? Lo que no representa un conflicto con un estudiante de décimo de un décimo. El